Muchas gracias por tu tiempo, Hernán Feldman, vicepresidente del Keren Kayemet Israel y otras actividades. Antes de empezar con el Keren Kayemet Israel, veo que estás en tu oficina y tú te dedicas a todo tipo de importaciones y demás a Israel. ¿Cómo ves económicamente que este país se va a situar después del corona y cómo ha afectado en general, según tu impresión? Es un poco temprano para saber cuál va a ser el resultado final de este tema. Si yo te tuviera que decir qué es lo que pasa con mi empresa hoy, que es una empresa que tiene nada más que 35 años en el mercado israelí, te diría que estoy en quiebra más o menos, con todavía la mitad de los empleados en casa, al resto de los empleados los hemos traído y empezaron a activar solamente esta semana. Todo va a depender de la ayuda que vamos a recibir efectivamente del Estado, si vamos a recibir algunos préstamos que nos van a permitir sobrepasar el tiempo este. Porque en el momento que yo traigo a los empleados acá, empiezan a correr otra vez los gastos, pero el mercado no ha vuelto a su normalidad. Mis grandes clientes, que son grandes tiendas y demás, a lo mejor empiezan a trabajar hoy, o en el curso de la semana que viene, pero con todas las restricciones que hay, van a vender muy poco. Yo, de todas formas, soy un convencido de que el mercado comercial después de Corona no va a ser el mismo que antes de Corona y que nos va a costar mucho tiempo hasta que nosotros podamos recuperar el nivel de actividad comercial y económica al mismo nivel de anterior, y si es que alguna vez va a volver ahí. Hay cosas que van a estar afectadas por mucho tiempo. Todo el tema de la comida, de las actividades sociales, recreativas, turismo, etcétera, etcétera. Todo eso repercute también en el nivel de consumo del mercado. Estamos muy complicados. Eso de que sea mal de muchos no es un consuelo para personas como yo. Estamos a la expectativa. No estamos pasando época muy buena. Hernán, para terminar con este tema, mi opinión personal es que el gobierno no ha metido la mano en el bolsillo realmente, sino que va tirando la pelota para adelante y quiere proteger la caja pública. Pone todo tipo de trabas y demás para hacer el proceso rápido. ¿Qué opinión te merece esto? Soy ambivalente en el tema este, porque yo conozco también al público israelí y demás. Todos van a tratar de recibir el máximo de ayuda y no devolver nada del dinero que reciban como anticipo y demás. O sea que hay también muchos aprovechadores, y yo entiendo que el gobierno tiene que tratar de fijarse y entender cuáles son las necesidades verdaderas. No tienen que darme a mí un subsidio para que yo viva mejor. Tienen que darme un subsidio para pasar este momento. Yo creo que debemos esperar al final del proceso para saber si el gobierno, porque las declaraciones del gobierno son buenas, son razonables. Si yo voy a recibir lo que dice el gobierno, está bien, pero mientras que el gobierno habla por ejemplo, de créditos bancarios que van a ayudar a pasar el momento, el banco se quiere fijar en mi situación económica. Mi situación económica en este momento es mala, porque yo no puedo decir de que yo no fui afectado. Cerré mi negocio por casi 2 meses. En la época álgida yo vendo regalos y yo cerré el negocio justo en la época previa a Pesaj. El daño es tan enorme que no tengo ni idea cómo sobrepasar el momento. Si me vas a preguntar dentro de 6 meses, te voy a decir la ayuda fue suficiente como para sobrevivir o no. En este momento, los anuncios tienen una característica un poco distinta de la ayuda práctica que están recibiendo los negocios. Hay gente muy complicada. Todos aquellos que están en el tema de distracción y demás, cultura y demás. No, los teatros no, los cines no,
el turismo no... Hay cosas que no se van a arreglar tampoco en 2 o 3 días. Suponiendo que quieran devolver los vuelos y el turismo afuera de Israel. ¿A dónde vas a ir? ¿A un país en donde Israel te exija que cuando volviste de un fin de semana en Roma tengas que pasarte 2 semanas en tu casa de aislamiento? No, muy difícil dar una respuesta buena a una pregunta que hoy día no tenemos todavía el mundo claro que vamos a recibir después de Corona. Hernán, entre paréntesis, vos que traés productos de China, según lo que recuerdo, ¿pensás También, que los que trabajan... También de China. ¿Pensás que los que trabajen con China van a tomar algún tipo de medida o que no digo que se venguen de China, ¿verdad? Pero ¿pensás que va a haber algún tipo de reacción de las personas con respecto a el emisor del producto? Que en este caso hay demasiadas quejas con respecto a cómo informó a la humanidad de una enfermedad que no es la primera que sale de ese país. En principio, yo también escucho que los judíos somos los culpables de Corona, pero ok, vamos solamente a la pregunta tuya. Es cierto que puede haber algunas voluntades de gente de cara a China, pero China es irreemplazable. Hay cosas que se compran en China y que no pueden ser fabricadas en otros lados. Vos no escuchaste, por ejemplo, que Apple haya cerrado sus fábricas en China y las haya pasado a otro país, porque China es realmente irreemplazable en muchos aspectos. Hay que ver cuáles van a ser los desarrollos políticos y demás internacionales al respecto. Es un poco difícil castigar a la segunda potencia económica del mundo que tiene un mar de reservas en dólares y en euros que nadie de todos nosotros sabe calcular esos números. Muy bien, 1901 se crea el Keren Kayemet Israel. Durante años las personas donaban desde moneditas hasta sumas más grandes para renacer y revivir esta tierra. Y con dinero del pueblo judío se fue comprando tierras y se fue haciendo un montón de actividades. Dejado a un lado hoy cuál es la actividad del Keren Kayemet actualmente. ¿Podés darme un resumen de qué ha logrado el Keren Kayemet Israel desde más de 100 años de su fundación hasta el día de hoy? Mientras que el brazo político del sionismo, a través de la Organización Sionista Mundial primero, y después, mucho más tarde, a través de la Agencia Judía, hicieron, fue lograr crear el trasfondo ideológico y político de la creación del Estado de Israel. Mientras que el Keren Kayemet estableció las bases físicas de la creación del Estado de Israel. Hubiese sido muy complicado crear un Estado judío en el Medio Oriente que no fuera propietario de un porcentaje grande de las tierras de Israel. Y lo que consiguió el Keren Kayemet es darle un trasfondo práctico a la creación del Estado de Israel. Sin Keren Kayemet hubiese sido muy difícil transformar al sionismo político en una realidad. Y en números, por ejemplo, ¿te acordás cuántos árboles gracias a ustedes se han plantado, cuántas tierras se han comprado? Porque, por ejemplo, el 7% de la tierra que recibimos en la partición del Palestina, o sea, toda la tierra que reciben los judíos, todo lo que compramos fue gracias a dinero recaudado por el Keren Kayemet Israel, o sea que se compraron tierras. Sin lugar a dudas. Se compraron en el periodo previo a la creación del Estado de Israel más de 1 millón de dunamim. Un dunam es 10 dunam, es 1 hectárea cuadrada para nuestros oyentes latinoamericanos. De tal forma que antes de la creación del Estado, el Keren Kayemet compró más de 1 millón de dunamim, y después, durante la creación del Estado, los primeros años, también comprando y también recibiendo parte de tierras del Estado, de la agencia judía y del Estado de Israel, recibimos un poco más de otro 1 millón de dunamim. De tal forma de que
algo así como el 13% de la tierra de Israel es propiedad de el Keren Kayemet. Junto con eso te puedo hablar de que hemos plantado más de 240 millones de árboles, que nos convirtió, esta es una frase que yo vuelvo a repetir muchas veces, estos 240 millones de árboles nos convirtieron en la única zona del mundo que empezó el siglo XXI con más árboles que los que tenía al principio del siglo XX. Algo único en el mundo y sin lugar a dudas una revolución verde de esta tierra que básicamente es una tierra desértica. Pero no solamente eso, también preparamos tierras para el asentamiento de kibutzim, de moshavim, durante muchos años. Hasta hoy día nosotros hacemos los trabajos de desarrollo de la tierra también para crecimientos agrícolas, pero también para asentamiento de nuevos habitantes en todas las zonas periféricas del Estado de Israel. En el pasado, cuando alguien hacía bar mitzvah, por ejemplo, alguien de la comunidad, se donaba, por ejemplo, como parte en su nombre, árboles en su nombre para festejar. O, por ejemplo, se recaudaba dinero en alcancías, en pushke. Ahora, además de cuidar árboles, ¿a qué se dedican específicamente en el siglo XXI el Keren Kayemet Israel? En estos días de corona, buscando y revolviendo papeles viejos, encontré un recibo del Keren Kayemet que decía: queremos agradecerles por habernos permitido hacer una colecta durante vuestro casamiento, dirigido a mi señora fallecida y a mí, y adjunto a esto un recibo de 3.400 pesos que se juntaron en el casamiento mío, que fue hace ya algunos más años de los que vos tenés. En definitiva, sí, se han juntado no solamente a través de árboles y demás, los árboles todavía son actuales en todos los países de Latinoamérica. Hay muchos judíos que acostumbran a utilizar los árboles de Keren Kayemet como regalo para oportunidades importantes, y yo creo que hasta el día de hoy es un orgullo para aquellos que lo reciben, que tiene mucho más valor que una lapicera, un libro o una remera. Venís a un acontecimiento con árboles en Israel y todo el mundo se emociona ante ese recibimiento, y esto es algo que hasta el día de hoy es actual, y yo creo que es un presente adecuado, pero además de todo tiene una significación muy importante para cada una de las personas que la entregan y también para aquellos que lo reciben. Pero ustedes no se dedican hoy solamente a árboles. ¿En qué están metidos especialmente? No hay ninguna duda de que el tema de plantación de árboles es uno de los temas centrales que están en el corazón del Keren Kayemet, pero que no llevan adelante más de un porcentaje muy pequeño de las actividades que hace el Keren Kayemet. En principio, el Keren Kayemet es un organismo gigante con más de 1.000 empleados en Israel y en el mundo. Es un organismo que se dedica a educación y a desarrollo del país y a desarrollo no hablamos, por ejemplo, del tema de agua, pero nosotros hemos hecho hasta el día de hoy más de 230 reservorios de agua que traen agua semipurificada a las plantaciones agrícolas de Israel y que permiten a través de ese agua fomentar las exportaciones de Israel de productos agrícolas. Se puede hablar de un porcentaje cercano al 80% de los productos agrícolas que se exportan de Israel fueron tratados y crecidos con agua que de alguna forma pasó a través del Keren Kayemet, por las manos del Keren Kayemet. En algunos casos aguas purificadas, en algunos casos aguas grises que pueden ser utilizadas para la agricultura, pero que sin lugar a dudas es un fomento permanente para el Estado de Israel. O sea que hacemos muchísimas cosas, tenemos muchísimas actividades, también a través del departamento que tiene por funciones traer de donaciones a Israel, hacemos actividades permanentes, de las cuales algunas tú eres
parte de ellas también, y que fomentan el conocimiento del Estado de Israel. Tenemos, por ejemplo, agregado a todas las actividades que hacemos, las actividades internacionales de apoyo a países en donde tenemos proyectos comunes con países como Colombia, con México, con Argentina, con Chile, y con muchos otros países más. Y estamos siempre a la búsqueda y a la espera de poder colaborar con países latinoamericanos también, pero también con países africanos y demás, y fomentamos permanentemente esa comunicación y ese deseo nuestro que no solamente recibamos de esos países donaciones de los judíos, sino que también parte de ese dinero quede en los países de origen, fomentando la educación ecológica y el desarrollo de lugares y demás que favorecen, sin lugar a dudas, a un mundo mejor, a un mundo más ecológico, a un mundo mejor desde el punto de vista también de aire, también de aguas y demás. O sea que cuando ustedes, por ejemplo, traen a pastores evangélicos de América Latina para que conozcan el Estado de Israel y que conozcan lo que se hace ecológicamente en el país, y después estos pastores vuelven a sus países y utilizan también sus iglesias para apoyar a Keren Kayemet Israel, eso es lo que tú llamas en el rubro de educación, por ejemplo, o cuando Keren Kayemet Israel organiza una actividad de movimientos juveniles en América del Sur, ahí estamos hablando del área de educación, ¿verdad? Cuando me estás diciendo, por ejemplo, que el Keren Kayemet se especializa en el cuidado ecológico del país, eso explicaría por qué, por ejemplo, Dani Leu en Argentina se va hasta Tucumán para hablar con el encargado de medio ambiente de la provincia para recibir asesoría de israelíes. El tema por ejemplo, de Tucumán, cuando tú hablas de Tucumán y de Dani Leu, viajamos también con otros más directivos del Keren Kayemet, con Ulises y con Hernán Ilu y Ulises Teitelbaum, y también con el presidente del Keren Kayemet. Llegamos a Tucumán invitados por el gobernador de Tucumán, por Juan Mansur, que entre paréntesis, como dato interesante, por lo menos para mí, muy interesante, porque recibí un diploma muy importante, un decreto provincial que me designó visitante ilustre de la provincia de Tucumán. Vimos ahí, fuimos a visitar algunos lugares interesantes, entre esos el lugar de establecimiento de los indios Quilmes, en un lugar muy lejano y muy árido de la provincia de Tucumán. Y ahí vimos las necesidades que hay ahí. En ese momento, junto con el presidente del Keren Kayemet, Dani Ater, decidimos donar un parque infantil para que los niños de esos indios Quilmes tengan un lugar de recreación verde en un paisaje de cactuses y súper marrón. Y nosotros queremos dejar una mancha verde en Tucumán. O sea que no, el Keren Kayemet, que tradicionalmente iba al mundo a buscar dinero para desarrollar Israel, en este caso hizo justo todo lo contrario. Llegamos a Tucumán y vimos lo que está pasando ahí, y quisimos aportar un granito de arena pequeño, porque nosotros no cambiamos el mundo, ¿no? Como se imaginarán todos, el Keren Kayemet solo no puede cambiar el mundo. Pero cada uno de nosotros, si hace un pequeño esfuerzo desde ya, que por lo menos ese mundo pequeño va a recibir un cambio. Y en este caso lo hicimos con mucho placer y con mucho honor, y eso es lo que está haciendo Dani Leu. En otros países, ¿me puedes dar otro ejemplo de ayuda que ha hecho el Keren Kayemet Israel a no judíos en otros países en el área ecológica? Sí, desde ya. Te voy a dar un ejemplo. El lugar central, que seguramente tú conoces en la Ciudad de México, se llama el Paseo de la Alameda, que era un lugar súper abandonado. No sé si tú lo has visto abandonado, pero hace 10 años atrás, la Alameda, que es la plaza central de la Ciudad de México, estaba invadida por homelessing y por un mercado pirata que vendía de todo tipo de cosas, pero también por pajonales y una cosa terrible, y los árboles
de ese parque, por supuesto, infectados todos por toda clase de contagios vegetales, pero también provocados por el abandono y por todo lo que fuera. La municipalidad de la Ciudad de México nos pidió ayuda para recuperar todos esos árboles enfermos. Hoy día el Parque de la Alameda es un parque hermosísimo en pleno centro de la Ciudad de México, y los árboles fueron todos salvados gracias a los técnicos del Keren Kayemet que estuvieron ahí y que acompañaron el proceso de renovación de ese lugar y de recreación de ese parque. Tenemos muchos casos similares que podría comentar, que tenemos también casos inversos. Te puedo comentar, por ejemplo, de que tenemos un problema serio en Israel, de que las tunas, las plantas de tunas en el norte del país están contaminadas por una plaga de unos insectos que comen a las plantas y las secan. Nos dirigimos a través de la oficina de Keren Kayemet en México a una universidad y a un comité de graduados de universidades mexicanas que tenían una pequeña cucarachita que sabe comer a los insectos que dañan a los tunas. Como ustedes saben, hay muchos cactus de tuna en México. Y ellos tenían la experiencia esa. Hemos traído esas cucarachas a Israel a través del Keren Kayemet, y esas cucarachas han reavivado muchas de las plantas de tuna que tenemos en Israel. Y ya esa misma cucarachita viajó de la mano del Keren Kayemet a Kenia, y estamos salvando las tunas en Kenia, también como parte de esta cooperación internacional. O sea que hacemos cosas lindas, Gabriel, hacemos cosas lindas. Me gusta porque estábamos viendo las imágenes recién de la Plaza Reformada. Estoy ahora viendo a ver si encuentro. Acá apareció la cucarachita que estás hablando. Entonces, es parte de lo que nosotros conocemos como Tikkun Olam, o sea, mejorar el mundo. Evidentemente, una organización como la vuestra, que tiene recursos limitados de donaciones, entonces no es que puede solucionar todos los problemas del mundo, sino va a ser ese aporte diferenciador de algo que sepamos hacer bien. Y en Israel sabemos hacer bien, cuidar árboles, sacar agua donde no hay, transformar desierto, porque de hecho el desierto del Negev es el único del mundo que se achica, de hecho, porque está siendo conquistado por los espacios verdes. O sea que quizás eso es lo diferenciador para hacer Tikkun Olam. Te quiero hacer una pregunta. Existen ahora muchos que argumentan, o que argumentamos incluso, que es el momento que el Estado de Israel, ya que es un Estado fuerte, económicamente fuerte, y nos sentimos seguros también, apoyemos más a las comunidades judías de la diáspora, tanto en sus proyectos como en sus necesidades, ¿verdad? Y tú me has dicho que también se encarga de alguna parte de temas educativos. ¿Cómo piensas tú que tiene esa la relación entre la diáspora de Israel, las comunidades judías de Israel, con respecto a este tema? Porque tradicionalmente o históricamente recibíamos mucho más apoyo de la diáspora para Israel, para desarrollar Israel, y ahora quizás es el momento que sea inversa la relación. ¿Qué opinas de esto? En principio, cada una de las organizaciones nacionales, tú sabes que hay 4 organismos nacionales en Israel. Una es la Agencia Judía, el otro es el Keren Hayesod, el tercero es la Organización Sionista Mundial, y por último el Keren Kayemet. No es el mandato del Keren Kayemet apoyar a las colectividades judías del mundo. Ese es el mandato que tiene la Organización Sionista Mundial desde el punto de vista sionista y desde el punto de vista de vida judía, la Sojnut Yehudit, el Keren Hayesod, etc. En definitiva, no está en el mandato del Keren Kayemet
ayudar a las colectividades judías del mundo. Y sin embargo, nosotros lo estamos haciendo permanentemente. Nosotros hemos creado, por ejemplo, el tema Gesher, que está en práctica en la Argentina sobre todo, pero también lo estamos exportando de la Argentina a otros países de Latinoamérica, en donde nosotros estamos atendiendo hoy día a la gran mayoría de la red escolar judía de la Argentina, con proyectos ecológicos y con clases ecológicas que imparten maestros y instructores del Keren Kayemet, que están trabajando frente a la red educacional judía y llevando adelante la creación de, por ejemplo, jardines comunitarios en los colegios y demás. Yo mismo estrené ese jardín en la Escuela Sholem Aleichem de Buenos Aires, pero también hay en muchísimos otros colegios, en donde estamos colaborando permanentemente con algunas de las clases prácticas. Estamos haciendo permanentemente obras que en muchos aspectos, y más de una vez me preguntan la gente en el Keren Kayemet, cómo es que nosotros estamos en este momento invirtiendo tanto dinero para afuera, no recibiendo la cantidad esa de dinero de los países para Israel. Pero yo te puedo decir con orgullo que incluso ahora, con el tema de Corona, tenemos actividades, hemos hecho actividades de entretenimiento por internet en la Argentina, en Uruguay, en México hay un ciclo de conferencias prácticamente diario por internet. Hoy día a la noche vamos a tener una conferencia con el ex embajador de Guatemala en Israel, que ahora es el embajador de Guatemala en México, una persona excelente, delicada y única como amante de Israel y como amante de su país Guatemala, que todos estamos orgullosos de que haya pasado su embajada a la ciudad de Jerusalén, segundo país después de Estados Unidos. Y vamos a tener una conferencia que mientras que la gente todavía está en sus casas encerrados, el proceso en Latinoamérica es un poco más atrasado que el proceso que hemos pasado acá en Israel. Acá ya estamos en el proceso de salida del encierro, pero nosotros estamos haciendo actividades permanentes todos los días y les puedo asegurar con una presencia permanente de muchísimos escuchas, participantes. Vamos a terminar con lo siguiente. El que te googlea va a descubrir que además de tus funciones en el Keren Kayemet Israel, eres un activista conocido de uno de los partidos de Israel, que es el partido de gobierno actualmente, el partido Likud. Por lo tanto, no es un secreto, tienes la camiseta muy marcada, ¿verdad? Sí, lo hago. Y en base a eso quería preguntarte, ¿cómo ves el país post-Netanyahu? Y si estamos camino a el fin del gobierno de Netanyahu, ¿o ves que tiene cuerda para el rato? ¿Por qué hablas del fin de la época de Netanyahu? ¿Él no es inmortal? No, bueno, pero el fin político o funcional del gobierno de Netanyahu. Y además, cuando tú tienes un primer ministro que hace casi 14 años que está en el poder y que no parece a primera vista que va a dejar de hablar como habla o va a administrar una época como la que administró la época de Corona, o sea, a primera vista parecería ser que la gente le gustaría un cambio. A primera vista también parece que no es tan fácil encontrar a alguien que lo reemplace de ese calibre, pero no es importante mi opinión, sino la tuya. En principio, te voy a decir algo. Es cierto que hay una parte del país que quisiera cambiarlo a Netanyahu, y es una parte importante del país. Pero también está la otra parte, la parte también no menos importante del país, que quiere que siga. Pero muchas veces hace falta una crisis importante para entender cuál es la situación. Y vas a poder ver que si haces una encuesta hoy día en Israel y preguntás quién hubiesen querido los habitantes de Israel que estuviera al frente del país ante la crisis esta de Corona,
Y la gran mayoría de los habitantes de Israel te van a decir, estamos muy contentos que quien condujo al país en esta época tan difícil haya sido Netanyahu. O sea, desde el punto de vista político, desde todo punto de vista, yo también considero que un político tiene que tener un principio, tiene que tener su época de florecimiento y tiene que también saber crear sus herederos y que lo reemplacen y poder volver a su vida particular y tener una vida tranquila y demás. Pero no hay ninguna duda de que va a ser muy difícil cambiar a Netanyahu y va a ser muy difícil también encontrar un líder de ese tamaño para el Estado de Israel. Un líder que sin lugar a dudas ha llevado a Israel a un desarrollo muy superior a una capacidad normal de crecimiento de un país que no tiene nada prácticamente, y que de golpe se convierte en una potencia económica desde el punto de vista de la tecnología, pero también desde el punto de vista de haber encontrado gas. También hay que tener suerte en la vida, pero sin lugar a dudas es un estadista que tiene las puertas abiertas en todo el mundo, que ha permitido a Israel desarrollarse y crecer. No tengo ninguna duda de que el Estado de Israel en definitiva va a llegar a tener otro primer ministro. No tengo ni idea cuándo va a suceder eso, pero si hablamos, por ejemplo, del Likud, no tengo ninguna duda que tenemos capacidades, personas con capacidades muy, muy buenas para liderar este país. Hoy estamos hablando horas después de que se definió de que un nuevo gobierno en sociedad con Cajol Labán se va a formar y se va a jurar la próxima semana. Yo creo que todos aquellos que aspiran a dirigir este país tienen también que acumular experiencia. De tal forma de que yo creo que todo este arreglo ha sido un arreglo excelente, que garantiza de que la gente que tiene tantas esperanzas de poder dirigir este país asuman un poco de esa experiencia. Aún así, desde el punto de vista ideológico y práctico y demás, yo preferiría que quien reemplace a Netanyahu sea un miembro del Likud que tiene un concepto nacional cierto y también una base económica y una ideología económica de libre comercio y de socialdemocracia que nos lleve a este país a continuar los éxitos que venimos teniendo día a día. Fue Hernán Feldman, el vicepresidente del Keren Kayemet Israel, nacido en Argentina, y nos habló de todo un poco de las actividades que hace el Keren Kayemet Israel y también de un poco de actualidad económica y política del Estado de Israel. Muchas gracias, Hernán. Gracias, Gabriel. Hasta pronto.